Durante el periodo de prevención y mitigación de propagación del COVID-19, las instituciones del Estado han evidenciado un incremento, una exacerbación de las violencias. Por ejemplo, ¿cuáles son estas causas? A través de las asesorías, acompañamientos y orientaciones que se ha brindado a la población, hombres y mujeres, entre el periodo, movámonos en un margen de entre el 20 de marzo y el 20 de abril para trabajar, por ejemplo, un mes, se encontró que en nuestro territorio mujeres que tienen antecedentes de violencia intrafamiliar se encuentran encerradas con sus agresores. Esto significa que durante el periodo de aislamiento preventivo, muchas personas que ya habían denunciado unos hechos de violencia tienen una percepción de impunidad y en estos momentos sienten que se encuentran limitadas a buscar ayuda. Otra de las causas que hemos identificado es que las medidas de aislamiento o confinamiento han reforzado el control afectivo en los hogares, pero también encontramos que la presión por la pérdida del trabajo, los problemas económicos generan tensiones en los hogares. Entonces, estas personas que han acudido a las líneas habilitadas a nivel nacional han denunciado hechos de violencia intrafamiliar, lesiones personales, amenazas, pero encontramos, William, que el 90% de las personas que llaman a denunciar por una violencia en los hogares corresponde a mujeres y un 10% a los hombres. Es por eso que hemos aunado nuestros esfuerzos para darle una respuesta inmediata y eficaz a las mujeres, pues teniendo en cuenta que en Colombia se trabaja un enfoque de género pues en conocimiento del marco normativo internacional y el marco normativo nacional que consagra una perspectiva de género a favor pues de las mujeres, teniendo en cuenta esta brecha abismal de violencia entre hombres y mujeres. En Arauca, por ejemplo, en un mes la Defensoría del Pueblo, en una de sus funciones que tiene de asesorar y orientar y conocer quejas cuando las autoridades no tienen una respuesta inmediata para responder las necesidades al interior de los hogares cuando hay una violencia basada en género, normalmente la Defensoría del Pueblo conocía entre 10 y 11 solicitudes por parte de estas mujeres. Durante el periodo del 20 de marzo y 20 de abril, esto incrementó, es decir, ahora conocimos 20 quejas presentadas por las mujeres araucanas, pero la violencia intrafamiliar no es el único problema que aqueja a esta población. Las mujeres, o para nadie es un secreto que en nuestro territorio muchas mujeres asumen la jefatura del hogar, son madres cabezas de familia, pues precisamente porque hemos naturalizado el abandono de la figura masculina de sus hogares. Esto significa que las mujeres tienen una carga desproporcionada en el cuidado y sostenimiento de sus hogares. ¿Qué sucede? Aquellas mujeres que han perdido su actividad económica o sus trabajos, tienen también angustias emocionales porque no pueden satisfacer la canasta básica familiar. Y aquellas quienes tienen trabajo sienten que hay una sobrecarga en las labores que realizan. Son multitareas, en palabras que han expresado algunas mujeres, deben estar pendientes de el trabajo, ¿cierto?, de sus reuniones virtuales, pero al mismo tiempo deben estar pendientes del cuidado de sus hijos e hijas, de las tareas, de la comida, del aseo del hogar, y todo esto ha generado pues que se desaten algunos síntomas psicológicos de ansiedad, de depresión, de angustia. Bueno, Claudia, es importante destacar que tú mencionas que obviamente ya no se trata de un rumor, sino que son casos a los cuales se ha hecho seguimiento por la situación de cuarentena. Pero es importante también dar a conocer, explicar a nuestros oyentes y a esas mujeres que sabemos que son muchas que a esta hora están escuchando y que a lo mejor son víctimas de algún tipo de violencia, ¿qué pueden hacer ellas? ¿Cuál es la ruta que deben iniciar para buscar que alguien pueda defenderlas? Si ellas mismas pues no pueden hacerlo
buscar las instituciones que de verdad lo hagan. Listo, bueno, quiero decirles a todas las mujeres que nos escuchan en este momento que en Colombia existe una ley que nos protege, es la ley 1257 del 2008 y esta ley a su vez tiene unos decretos reglamentarios en el sector salud, educación, justicia y trabajo. A partir de esta ley, como Defensoría del Pueblo, acompañamos unas rutas. Hemos verificado que el gobierno nacional activó unas líneas de atención, es decir, no necesitamos una conexión a internet, no necesitamos salir de nuestras casas, podemos tomar nuestro teléfono, así no tengamos minutos y marcar. Si una mujer necesita asesoría, orientación, puede marcar a la línea 155, ¿sí? Y le va a contestar un equipo psicojurídico, un trabajador social, una trabajadora social, un psicólogo, una psicóloga, un abogado, una abogada, y va a atender su requerimiento. Si necesita una persona denunciar un hecho de violencia intrafamiliar, puede agarrar su celular y marcar 122. Aquí le van a contestar un equipo de la Fiscalía quien va a recepcionar su denuncia y direccionar a la regional donde esta persona se encuentre. Para llamar a la Policía Nacional necesitamos tomar un número de celular y marcar 123. Son números facilitos de aprender, son números que no se nos olvidan y rápidos de marcar. 123 Policía Nacional y CBF cuando se identifican hechos de violencia en contra de un niño, una niña, adolescente, marcamos 141. En el territorio de Arauca existe una ruta de atención integral a las mujeres víctimas de violencia, ya sean colombianas o venezolanas. ¿Por qué damos un énfasis de migración? Porque sabemos que en nuestro territorio colombiano hay muchas mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo provenientes de Venezuela que también están sufriendo hechos de violencia intrafamiliar. De hecho, la violencia intrafamiliar no es la única violencia que perjudica a estas mujeres, ya que la manera en que estas personas viven hace que se encuentren más expuestas a sufrir también violencia en el ámbito comunitario, ya sea por estigmatizaciones, ya sea por discriminación en razón al origen nacional, o que estén muy expuestas a sufrir una violencia sexual por parte de desconocidos. Entonces, si una mujer es víctima de violencia sexual, lo recomendable es que dentro de las 72 horas preferiblemente se acerque por urgencias a cualquier puesto de salud u hospital. Toda violencia sexual se considera una urgencia médica. Por eso, cualquier mujer dentro de las 72 horas preferiblemente debe acercarse por urgencias médicas para que reciba toda la atención. Ojo, si han pasado más de 72 horas, la mujer también puede acudir a un centro de salud, a un hospital, a recibir orientación o puede denunciar directamente en Fiscalía a través de la línea 122. ¿Qué sucede si esta mujer, en nuestro caso hipotético que fue víctima de violencia sexual, no es atendida por las autoridades competentes? Pueden comunicarse directamente con la Defensoría del Pueblo, ya que una de nuestras funciones es remover obstáculos, remover barreras para que este sector de la población reciba una atención y se restablezcan sus derechos. Las líneas de la Defensoría del Pueblo, si es a través de un celular, puede llamar a la línea 322-432-0022 o escribirnos al correo arauca@defensoria.gov.co. Si una mujer, continuando con las rutas entonces, si una mujer es víctima de violencia intrafamiliar, recordemos que hay diversas manifestaciones. Muchas personas en Arauca creen que solamente una persona es víctima cuando tiene un golpe, cuando tiene un morado, ¿cierto?, en su cuerpo, cuando está cortada, que es lo que conocemos como violencia física. Pero la violencia contra las mujeres al interior de los hogares y en el ámbito comunitario tiene varias manifestaciones. La violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia... ¿Podemos dar ejemplo de violencia psicológica? Claro, una violencia psicológica, por ejemplo, cuando la persona o la mujer encuentra su salud emocional, su salud mental deteriorada por las constantes agresiones verbales que recibe por parte de su agresor, que puede ser su pareja,
su expareja, un hermano, el vecino. Por ejemplo, para que me entiendan quienes me escuchan, es que usted no sirve para nada, es que su lugar aquí solamente está en la cocina, es que usted es muy fea, es que usted me da asco. No hay un golpe, pero se está deteriorando la autoestima de esa persona que me acompaña, se está deteriorando la salud emocional y mental de esa persona que está conmigo. Una violencia sexual, no, pues es también que fácil de identificar, pero muchas personas creen que para que sea una violencia sexual tiene que ser un desconocido que forzó a una mujer a tener una relación sexual, ¿cierto? Con un acceso carnal violento o que haya penetración. Una violencia sexual también puede ser perpetrada por la pareja, cuando incurre en actos sexuales que no han sido consentidos por la mujer. Es decir, ese esposo que obliga a su esposa a tener relaciones sexuales aun cuando ella no ha querido, o cuando por fuera de lo acordado le genera algún dolor o realiza algún acto sexual que a ella no le gusta, es decir, que no ha sido consentido por su pareja. Esa mujer que va caminando por la calle y se siente incómoda con algunas palabras obscenas, ¿no? Le llamamos acoso callejero, acoso sexual. Es muy común en nuestra región. Entonces, para que hablemos de violencia sexual, no siempre debe haber una penetración. Puede ser un tocamiento en mis áreas íntimas, hay muchas formas de violencia sexual que pueden ser denunciados. Una violencia económica y patrimonial, pues tiene que ver con la afectación que yo sufro en mi economía y en mi patrimonio. Es que yo lo voy a dejar a usted porque usted me maltrata y lo voy a denunciar, pero todo esto, si usted se va, a usted no le toca nada, usted se queda en la calle porque todo esto es mío. Usted nunca hizo nada y los bienes me pertenecen. Una violencia económica es, por ejemplo, también cuando las madres tienen que asumir de manera desproporcionada la contribución que se hace en el cuidado de los niños y las niñas. Muchos padres se desentienden de su obligación de proporcionar alimentos. ¿Qué son alimentos? Comida, educación, recreación, vestido de los hijos e hijas. Entonces, cuando un hombre se desentiende de esa obligación, genera una carga desproporcionada para la madre y ahí se podría estar incurriendo en una violencia económica. Esta persona, esta pareja o expareja que destruye mis objetos de trabajo, que impide que las mujeres trabajen, también podrían estar incurriendo o están incurriendo en una violencia económica o patrimonial porque está impidiendo que esa persona tenga unos medios económicos de subsistencia independientemente de su pareja o expareja. Pero además, cuando se le prohíbe a una mujer trabajar, esto significa que las mujeres no están contribuyendo al sistema general de seguridad social en salud y, por ejemplo, más adelante, o por ejemplo a sus pensiones, y más adelante no podrá aspirar a tener una pensión. Entonces son cosas que a veces naturalizamos y legitimamos, pero que afectan en corto, mediano o largo plazo la vida y seguridad de las mujeres. Pero retomando entonces nuestras rutas, ya hablamos lo que se podría hacer en un caso de violencia sexual. Quiero decirles a las personas que nos escuchan que las rutas no son estrictas, no son rígidas, es decir, las rutas se pueden activar siempre desde cualquier sector. Quien tenga conocimiento en primer lugar puede activar las rutas, pero sí hay algunos lineamientos o algunas orientaciones. Continuamos. Si una mujer está embarazada y tiene golpes o heridas, también puede activar la ruta inicialmente por el sector salud acudiendo al hospital. O si una persona es víctima solamente, por ejemplo, de violencia psicológica o patrimonial, pero no tiene hematomas visibles, de todas maneras quiere denunciar porque quiere romper ese ciclo de violencia. Si es una violencia intrafamiliar, puede llamar directamente a las comisarías de familia en Arauca. Si tienen con qué apuntar, las comisarías de familia habilitaron un número de teléfono
para recibir las solicitudes, orientaciones, solicitud de medidas de protección, procesos administrativos de restablecimiento de derechos a través del teléfono 316-299-8823 o pueden escribir a sus correos electrónicos. ¿Y por qué esto? Porque el gobierno nacional habilitó un decreto para que las comisarías de familia estén funcionando en su horario de trabajo durante esta pandemia del COVID-19, buscando que la comunidad pueda seguir accediendo a estos servicios, pero que también las personas que trabajan en las comisarías estén seguras, estén protegidas también de adquirir esta enfermedad. Entonces hay unos canales que son virtuales, hay unas posibilidades de hacer esas audiencias por internet. Sabemos que no todas las personas en Arauca tienen acceso a internet y es por eso que también estamos llegando a esos lugares a través de la radio. Existen muchas formas de poner en conocimiento a las autoridades competentes un hecho de violencia. Por eso hablamos que la violencia intrafamiliar es algo que se tramita de oficio. Entonces, si usted como vecino, como vecina, como familiar, como conocida, sabe que una persona está siendo violentada, no se necesita que esa persona, por ejemplo, que se encuentra en el área rural, llegue hasta Arauca, o no se requiere que la persona directamente afectada denuncie. Al ser un delito de oficio, lo puede poner en conocimiento cualquier persona que sospeche o que sepa que eso está sucediendo, lo puede poner en conocimiento de las autoridades para que las autoridades inicien unos actos de investigación y esclarecer si efectivamente esa persona se encuentra en riesgo o no. Doctora Claudia, los casos puntuales del municipio de Arauca, refiriéndonos solo al municipio capital, ¿cuántos son en realidad? Y si esto supone un tipo de alerta temprana o alerta ante las autoridades. Bueno, yo puedo hablar de los casos que hemos atendido como Defensoría del Pueblo. Sé que la Comisaría de Familia y la Fiscalía manejan sus cifras. Es una cifra que vamos a consolidar cuando termine este periodo, es decir, después del 11 de mayo. Pero como Defensoría del Pueblo se atienden miles de solicitudes, cientos de solicitudes al mes. En este caso, pues puedo hablar de las cifras de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género. En un mes, solamente en el municipio de Arauca, pues normalmente se reciben, como les decía al inicio, 10 solicitudes. En este caso, solamente para el municipio de Arauca recibimos 6 solicitudes, es decir, 6 solicitudes más. Pero eso no significa, es decir, alguien dirá, bueno, pero solamente son 16 para Arauca y 20 para el departamento. Eso significa que en Arauca no hay violencia. Eso es falso. Eso significa que las mujeres no están denunciando, significa que las mujeres tienen miedo a hablar, tienen miedo a denunciar o desconfían de la institucionalidad, porque en el trabajo que se ha hecho con organizaciones sociales y con mujeres y con personas con orientación sexual e identidad con orientación sexual e identidad de género diversa, se ha encontrado que hay una percepción de impunidad en el territorio. Pero también tengamos en cuenta que en el departamento de Arauca hay municipios donde es difícil denunciar. No todas las mujeres indígenas, no todas las mujeres campesinas tienen acceso a la institucionalidad. Entonces, esto no significa que nuestro territorio, es decir, no podemos medir la violencia basada en género solo en números y decir, bueno, hoy en la radio, en Meridiano 70, la Defensoría del Pueblo dijo que solamente conoce 20 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o de violencia basada en género, porque el número no nos muestra la realidad del territorio. Muchas mujeres, por ejemplo, en este caso, que se encuentran encerradas en sus casas con su agresor y que encuentran que están limitadas para salir a buscar ayuda, desconocen que Arauca tiene un convenio para brindar un albergue temporal a esas mujeres que quieren escapar de sus hogares por violencia. Si acuden a la Comisaría de Familia o a la Fiscalía, estas autoridades deben otorgar u ordenar unas medidas de protección a través de un convenio que firmó la Gobernación de Santander, la Gobernación de Arauca, con
una organización local se puede brindar un albergue temporal por un periodo de 5 días. Y para las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo provenientes de Venezuela, a través de la cooperación internacional también se está brindando un espacio de albergue temporal también por este tiempo de 5 días. La Defensoría del Pueblo reconoce que 5 días no son suficientes para romper un ciclo de violencia. Es por eso que en el departamento de Arauca se está trabajando para que este tiempo de albergue temporal se ajuste al ordenado por la ley. ¿Y qué es lo ordenado por la ley? 6 meses iniciales que se pueden prorrogar por otros 6 meses. ¿A quién debe ir dirigida esta protección? A todas las mujeres. Y cuando digo todas las mujeres, debe entenderse por todas las mujeres, sin importar su origen nacional, sin importar su etnia, sin importar su edad, sin importar, es decir, todas las mujeres son merecedoras de protección e igualdad al trato ante las autoridades. Entonces, por ejemplo, nada más en Arauca la Defensoría del Pueblo, como bien les dije, este mes ha recibido 20 solicitudes. A nivel nacional, a través de la línea 155, si comparamos el periodo entre el 2019 y entre el 2020, encontramos un incremento en las solicitudes del 163%. ¿Qué significa esto? Que si comparamos un mes, es decir, el mismo periodo entre el 2019 y el 2020, por ejemplo, del 20 de marzo al 20 de abril, para el 2019 en ese periodo, a través de la línea 155 de atención a mujeres víctimas de violencia, se recibieron 1.504 llamadas, es decir, en promedio 50 llamadas diarias, pero comparando en el 2020, ese mismo periodo se encontró que las personas han realizado 3.951 llamadas, es decir, en promedio 132 llamadas diarias. Nada más o en un término de inferior a 15 días durante el confinamiento en Colombia, fueron asesinadas 19 mujeres al interior de sus hogares. Por eso nos preocupa como Defensoría como Defensoría del Pueblo no medimos la violencia contra la mujer en números, porque sabemos que hay muchas mujeres que no denuncian, sabemos que hay muchas situaciones de violencia que desconocemos y por eso este mensaje va a todas las personas que nos escuchan. La violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer es una realidad en nuestro territorio, es una realidad en nuestro país y Arauca no es ajena a esos hechos de violencia.